In closing, our efforts to attain universality for the 1994 Convention should continue, and the goal for this new protocol should likewise be universal ratification. I thank you, Mr. President. Thank you very much. Give the floor to representative of the Bolivarian Republic of Venezuela. Muchísimas gracias, señor presidente. Señor presidente, esta delegación, en aras del consenso, nos sumamos a la presente resolución con el fin de que podamos extender la protección adecuada al personal de las Naciones Unidas en funciones externas que generen una situación de riesgo excepcional. Pero quisiéramos ofrecer, señor presidente, una declaración interpretativa de 3 aspectos contenidos en el proyecto en la resolución que anexa el protocolo opcional. Primero, señor presidente, entendemos que tanto la Convención como el protocolo no tendrán efectos en situaciones regidas por el derecho internacional humanitario. Segundo, con respecto del término operaciones de consolidación de la paz, consideramos que este término no contiene elementos y conceptos que gocen de precisión jurídica, por lo que quisiéramos evitar ambigüedades conceptuales dentro del protocolo. Las operaciones de consolidación de la paz aparecen a juicio de esta delegación como un nuevo mecanismo de intervención a los estados. Por otra parte, algunos estados pretenden distorsionar aún más cuando un grupo de ellos expresan que dichas operaciones cuentan con un margen mayor de acción, como es en el de las situaciones de preconflictos y conflictos. Por ello, esta delegación se disocia del concepto consolidación de la paz, que se encuentra en el párrafo preambular 3º y en el artículo 2º 1A del protocolo. En este caso, interpretamos que dicho artículo se aplicaría solo en cualquier situación posterior a los conflictos donde exista un riesgo excepcional. Y de esto no hay dudas. Tercero, en cuanto a las situaciones de desastres naturales, pues entendemos que solo el protocolo se aplicará en aquellos casos de desastres naturales en donde exista una situación de riesgo excepcional. Además, en el protocolo, cuando se refiere a Estado anfitrión, implícitamente se entiende que se refiere al Estado anfitrión que es parte del protocolo y de la Convención. Igualmente, señor presidente, y para finalizar, quisiéramos agradecer al embajador Cristian Benavesa por sus esfuerzos para la culminación de este protocolo y a la distinguida delegada Jennifer McKay por todos sus esfuerzos y la coordinación para la culminación de ello. Muchísimas gracias. Thank you. I give the floor to the representative of Jordan. Thank you, Mr. Chairman. We have one request of explanation of vote after the vote from the Bolivarian Republic of Venezuela. Just came to me. Muchísimas gracias, señor presidente. Señor presidente,
la misión de la República Bolivariana de Venezuela se sumó al consenso de la presente resolución, pero igualmente quisiéramos hacer una declaración sobre determinados puntos de la misma. Cuando en el parágrafo preambular cuarto se habla de recordar el documento final de la Cumbre Mundial 2005, pues ciertamente estamos recordando aquí el resultado de unas negociaciones a puerta cerrada y en donde más de 170 países, en el mejor de los casos, fueron excluidos, ya que solo de esta forma fue que se pudo llegar a un acuerdo, por supuesto, a través de imposiciones y de autoritarismo. Elementos como terrorismo de Estado o la diferencia del concepto de terrorismo del legítimo derecho de los pueblos a su libre determinación fueron ignorados, y ello solo se pudo lograr en una sala con 16 estados. Es decir, se hizo lo imposible para demostrarle a la comunidad internacional las verdaderas diferencias que existen respecto a este tema. Y peor aún, presentamos a los pueblos del mundo la concepción del terrorismo desde el punto de vista occidental contemporáneo. ¿Qué mejor ejemplo de la falta de acuerdo obtenido en la reciente Cumbre Euromediterránea? Allí se evidenciaron las diferencias dentro de la comunidad internacional sobre el tema. El término de terrorismo empezó a emplearse a finales del siglo XVIII, básicamente para referirse a los actos violentos de los gobiernos orientados a garantizar la sumisión del pueblo. Los que practican el terrorismo de Estado controlan el sistema de pensamiento y expresión. Ellos trabajan en conjunto con sus medios de comunicación. Generalmente, señor presidente, utilizan incidentes escogidos de terrorismo, lo exaltan hasta más no poder y lo utilizan como pretexto para la violencia occidental. El cinismo es impresionante hasta el punto de declarar mentiras baratas, como el de que ellos no torturan, solo utilizan métodos innovadores para obtener información. En consecuencia, han pretendido que abandonemos el sentido original del término de terrorismo para aplicarlo fundamentalmente al terrorismo al por menor. Todo lo anterior y por todo lo anterior, esta delegación se reserva el párrafo en alusión, párrafo preambular cuarto, porque nos estamos refiriendo a un documento desprestigiado que por demás está a decir es írrito y nulo, que no produce ningún efecto para la República. Ahora, señor presidente, existen otros elementos que nos llevaron a entrar dentro del concepto de esta resolución, como por ejemplo el párrafo preambular sexto, en donde se recuerda todas las resoluciones sobre esta materia. Ello nos complace, ya que aquí entra la resolución 39-159 de 1984, que condena enérgicamente las políticas y prácticas terroristas como método de actuación de los estados para tratar con otros estados y pueblos. Además, señor presidente, en esta resolución estamos recordando dos resoluciones que para nuestro país son sumamente importantes, como es la 1373 del 2001 y la 1624 del 2005. De esta forma, señor presidente,
la comunidad internacional le está haciendo un llamado a los Estados Unidos de América para que abandonen su protección al terrorista Luis Clemente Posada Carriles y lo extradite al territorio venezolano o, en su defecto, lo juzgue en su territorio. Igualmente, señor presidente, esta resolución le estaría solicitando a ese gobierno que adopte medidas necesarias para prohibir e impedir conductas como la de su reverendo Pat Robertson, que incita a la comisión de actos terroristas. Quisiera terminar, señor presidente, esta intervención expresando mis mejores y nuestros mejores deseos para que el próximo 27 de febrero el Comité Especial se vuelva a reunir para culminar por consenso la elaboración de una Convención General para la Eliminación del Terrorismo Internacional. Dicha convención deberá responder las exigencias, señor presidente, y esto es muy importante, las exigencias de los pueblos del mundo. Y pedimos, evitemos crear un nuevo ordenamiento jurídico que proteja a los fuertes y condene a los débiles. Vale decir, protejamos a los pueblos del mundo. Muchísimas gracias, señor presidente. Thank you. The General Assembly has thus concluded this stage of its consideration of Agenda Item 108. I have to do this first. No. The Assembly will consider the report of the 6 committees